La lingüística en el siglo XX. Generativismo. El término generativismo se refiere a la teoría de las lenguas desarrollada por Chomsky, teoría que ha ejercido una enorme influencia no solo en la lingüística, sino también en la filosofía, la psicología y otras disciplinas que se ocupan del lenguaje. El generativismo proclama la utilidad de describir las lenguas humanas por medio de gramáticas generativas. En 1957, Noam Chomsky publica Estructuras sintácticas, obra que introduce la teoría del generativismo. Al principio se denominó gramática generativo-transformacional. Desde este año, los acontecimientos lingüísticos son resultado de reconsideraciones a los principios chomskianos. La segunda mitad del siglo XX puede ser considerada como una etapa de esta gramática generativo-transformacional. La influencia del generativismo en la moderna teoría lingüística ha sido bastante profunda y suele presentarse como un movimiento iniciado contra la escuela del llamado descriptivismo americano post-Bloomfieldiano. Esto es una versión popular del estructuralismo. De cierta forma es justificado contemplar el origen del generativismo lingüístico desde este enfoque. Al principio, la gramática generativo-transformacional utilizó transformaciones, o también llamadas reglas T, para dar origen a la mayoría de las oraciones gramaticalmente aceptables de una lengua. En el libro, Estructuras sintácticas se presentan de dos formas. En primer lugar están las transformaciones obligatorias, con las que se generaba la forma correcta de una oración, y también están las transformaciones opcionales, por ejemplo, para convertir oraciones afirmativas en negativas o en interrogativas. Chomsky insistía en el término transformacional, que está muy presente en sus primeros libros, pero casi ha desaparecido, y la teoría chomskiana se designa ahora simplemente como lingüística generativa. A través del generativismo se indaga el lenguaje desde dentro, en la competencia que tiene el hablante nativo para usar y comprender su propia lengua, en comparación a los empiristas que consideran el lenguaje desde fuera y se ocupan específicamente de que los fenómenos del habla y de la escritura puedan ser alcanzables públicamente. El desarrollo de la gramática generativa se produjo en dos fases. La primera, como ya se mencionó, inicia en 1957 con la publicación de Estructuras sintácticas. La segunda etapa inicia en 1965. Año de la publicación, Aspectos de la teoría de la sintaxis, también de Chomsky. Durante esta segunda etapa se admite el papel colaborador de la semántica, y con esta inclusión de la semántica al estudio nace la conocida teoría estándar, que será seguida de la teoría estándar ampliada. Programa de investigación. Chomsky plantea un programa de investigación que resume en 4 interrogantes. Cada hablante posee un sistema de conocimiento representado de cierta forma en su mente-cerebro, ya que la mente es el producto de la actividad cerebral. Si un hablante tiene un sistema representado en su mente-cerebro, el generativismo debe responder a las siguientes preocupaciones. La primera cuestión es: ¿qué es ese sistema de conocimiento? También, ¿cómo se adquiere ese conocimiento? ¿Cómo se usa ese conocimiento? Que se refiere a la creatividad y a la productividad, es decir, los hablantes tienen la capacidad de comprender infinitas oraciones. Y por último, ¿cuáles son las bases físicas y fisiológicas de ese conocimiento? O sea, ¿cómo se relaciona con las neurociencias? El conocimiento está en la mente,
pero ¿en qué regiones del cerebro interviene y cómo lo hace? Chomsky utilizó el método hipotético deductivo, el cual es un procedimiento en el que en primer lugar se van a hacer aseveraciones en calidad de hipótesis. Se va a formular una hipótesis y deduciendo de ellas, junto con un conocimiento del que ya se dispone, es decir, con un marco teórico completo, se van a deducir conclusiones que se confrontan con los hechos y así se va a verificar si la hipótesis planteada al principio es verdadera o es falsa y así formular la teoría. El marco teórico en el que Chomsky pudo disponer de conocimientos previos para elaborar esta teoría se basó en las ciencias naturales y las ciencias cognitivas. De esta manera, supone que la gramática innata, internalizada y universal ha de ser fundamentada y explicada desde supuestos neurológicos. Así, pudo hacerse de un rango amplio de conocimientos que abarca la genética, la fisiología, la psicología, entre otras muchas más, para poder soldar las bases de su teoría innatista. Conceptos básicos. Así como Saussure postuló la diferencia entre lengua y habla, Noam Chomsky nos habla de competencia y actuación. Chomsky permite distinguir entre esta dicotomía la conducta lingüística real y observable, en contraste con el sistema interno de conocimientos que subyace a ella. La competencia es el conocimiento tácito de los hablantes, el conocimiento que el hablante tiene de su lengua. Para Chomsky, cualquier persona está dotada con la facultad de hablar y por ello es capaz de expresarse en su propia lengua con corrección y entender lo que otro individuo de su comunidad le quiere comunicar. Es decir, el ser humano primeramente entiende y aprende su lengua, lo cual le da la facultad de hablar y conocer la lengua, no los conocimientos científicos sobre la misma, sino los mecanismos necesarios para expresarse en su lengua. Define la actuación como un uso del lenguaje en situaciones reales concretas, así como el habla de Saussure. La actuación se presenta cuando la competencia lingüística, que es interna, se exterioriza y no solo involucra el lenguaje, sino también a otros sistemas como creencias, valores y el conocimiento del mundo, y a su vez se ve influido por factores diversos, como la atención, la memoria y el funcionamiento de nuestros sistemas articulatorios y perceptivos. De modo tal que para esta orientación preocupada por el conocimiento, estamos orientados a una teoría de la competencia lingüística que Chomsky hace llamar la lengua I, que es opuesta a la lengua E o externa que se proponía en el estructuralismo. La lengua I es interna porque es algo que está en nuestra mente-cerebro. Es un estado físico, una entidad abstraída a partir de un estado de la facultad lingüística, que es un componente de la mente y solo de la mente. Individual porque está en los individuos como tales y no es un código social compartido como ya se planteaba en el estructuralismo. Y es intencional, se habla de intención ya que es un tipo de programa que posee un número limitado de elementos, a partir del cual se pueden formar un número ilimitado de complejos estructurales, es decir, de oraciones. Entonces, la teoría de la competencia lingüística va a tratar de explicar la capacidad que tiene todo ser humano de manera innata de poder hablar y crear mensajes que nunca antes había oído. De acuerdo con el enfoque chomskiano, la lengua I es el principal objeto de estudio propio de la teoría lingüística. Vamos a hablar del objetivo del generativismo, que viene de este problema de Platón, que dice cómo es que los seres humanos que tienen un contacto ilimitado con el mundo, que es breve, personal, son capaces de saber tanto. Es así como Chomsky da esta pregunta de cómo es posible que un niño que aprende su lengua materna llegue a poseer un conocimiento lingüístico extremadamente complejo y estructurado a partir de experiencias que son
limitadas, confusas e insuficientes. Entonces, el objetivo del generativismo es descubrir cómo surgen y se desarrolla el sistema de conocimiento lingüístico a pesar de esta pobreza de estímulos. La respuesta a este problema sería que ya venimos equipados con una facultad lingüística, es decir, que esta es innata y que viene determinada por nuestros genes. Esta es la gramática universal. Son un conjunto de principios o condiciones universales. Viene con todas reglas sintácticas, semánticas, morfológicas, fonológicas que presentan todas las lenguas. Y también viene con un conjunto de parámetros, que estas son las posibilidades de variación y de manifestación en las lenguas. Entonces, cada lengua escoge un conjunto de posibilidades que están en la gramática universal. Un ejemplo de principio sería la dependencia estructural, que es una manera de acomodar las oraciones, los sintagmas, en diagramas de árbol debido a que no tienen una relación lineal entre ellos, sino que la relación entre los sintagmas es jerárquica. Y un ejemplo de parámetros sería la presencia del sujeto en algunas lenguas. Por ejemplo, en el español tenemos esa posibilidad de que en el verbo venga implícito el sujeto. Por ejemplo, en la oración llegué tarde. En cambio, en otras lenguas como el inglés es forzoso que haya una presencia de ese sujeto, como I reply. No es imposible quitar ese sujeto. Entonces, la teoría de la adquisición del lenguaje es que primero nacemos con una facultad lingüística que sería la gramática universal. Este es el estado inicial donde vienen todos los principios comunes a todas las lenguas. Entonces, por la experiencia del niño que tiene en su comunidad del habla, es cuando se va produciendo un número de modificaciones. Son los donde entran los parámetros y entonces va parametrizando hasta llegar a un estado estable del conocimiento lingüístico, que esta sería la lengua individual, interna e intencional del hablante. Es así como llegamos a la teoría estándar, que viene en aspectos de la teoría de la sintaxis de 1965, que dice que en una oración viene la estructura profunda y viene por otro lado la estructura superficial. Esta estructura profunda es donde viene el significado de la oración y también las categorías gramaticales. En cambio, en la estructura superficial es el enunciado tal y como se ha emitido. Un ejemplo serían las oraciones que comió Juan y Juan comió manzanas. En este caso, esta sería la estructura superficial. Y en cambio, la estructura profunda sería el significado más básico, que viene Juan, comer, ¿qué? Es así como en la estructura superficial de la oración tenemos la forma fonética, que es este contacto entre la zona del sistema articulatorio y el sistema perceptivo, y es aducto. También se puede decir que son los datos de entrada de las reglas fonológicas. En cambio, la forma lógica, que ya sería el educto, que es la lengua producida como tal, es la oración expresada. Es este contacto entre el sistema conceptual y el intencional. Por ejemplo, en Juan comió manzanas, tenemos esta forma conceptual que sería que se refiere al objeto de comer.